retraso por problemas técnicos, imprevisibles, obviamente, en el mundo de la informática, y empezamos la penúltima sesión del ciclo sobre Sevilla y la boda del emperador. Hoy nos vamos a mover en otro terreno, que es el terreno del imaginario, porque también ha sido uno de los temas que tradicionalmente se han ido vinculando con la boda imperial. Es decir, la imagen que transmitieron los que vinieron a ser testigos de la boda, pues transmitieron al resto de Occidente pues unas determinadas formas de ver la ciudad en la que ellos durante un tiempo habían vivido. Obviamente esto no es un tema nuevo, porque ya el tema es casi, pues no sé que es un género literario, eso los técnicos me lo confirmarán o no, que es el de los textos o las obras del laus urbium, es decir, la alabanza o la loa de la ciudad. Es un tipo de un género literario que es muy conocido en la Edad Media y que lógicamente en Sevilla tiene ejemplos importantes, como es el propio relato que hace la primera crónica general de España, es decir, nada menos que en el siglo XIII, sobre la Sevilla que conquista Fernando III y las tropas castellanas. Después, lógicamente, en el siglo XV, los poetas cantarán los demás a Sevilla, algunos no lo cantarán, especialmente la criticarán, pero en fin, entra dentro de este mundo. Y ya también el mundo de los humanistas con la figura clave de Alonso de Palencia en una célebre carta que escribe a un canónigo de la Catedral de Palencia, que era sevillano, y le hace una descripción de la ciudad alabando lógicamente sus características. Es decir, que es un tema muy conocido en el mundo de la literatura, pero que lógicamente ahora Eva Díaz, especialmente autora de una biografía de la ciudad dorada, que por tanto conoce la historia de la ciudad y que ha profundizado en temas de la época además, con sus trabajos sobre Nebrija, etc., pues creo que era la persona más adecuada para que nos ilustrara sobre esta relación entre la boda imperial y la creación o la ampliación del imaginario de la ciudad de Sevilla. De manera que Eva, cuando quiera la palabra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, disculpas porque que quería haber aportado una serie de ilustraciones que yo creo que siempre ayudan a que sea más amena y más, en fin, que para que entremos de alguna forma en ese viaje en el tiempo, ¿no?, que proponemos con este ciclo. Bueno, yo estoy encantada de participar en este ciclo porque estoy rodeada de maestros, entre otras cosas al señor que tengo aquí al lado, al que he leído mucho y gracias al que están documentadas algunas de mis novelas y ensayos, ¿no?, ensayos narrativos. Y bueno, y el resto de personas que han participado. Estaba por aquí también Alfredo, que me había precedido en la conferencia anterior. Entonces, bueno, yo no tengo más que aprender de ellos y en realidad lo que he hecho es aprender de ellos. Lo que hago luego es, pues, bueno, recrear literariamente o narrativamente lo que han investigado estos grandes maestros. Este tema a mí me apasiona, es un tema que realmente me obsesiona y que efectivamente en esa biografía de Sevilla, de la ciudad dorada, pues yo he intentado contar un poco pues esa idea de la construcción del imaginario de la ciudad, es decir, cómo es la ciudad actualmente, qué lecturas del pasado influyen en el presente y en qué sentido probablemente esto que celebramos este año, la conmemoración de las bodas del emperador, pues tiene un peso especial en esta construcción de nuestra identidad, ¿no? Y también, sobre todo, de la mirada que otros han hecho de nosotros, ¿no? Porque es verdad que ha sido una ciudad en la que, bueno, han estado muchos viajeros, han contado cómo es la ciudad, el propio acontecimiento de la boda trae muchísimos viajeros, ahora hablaré un poco de ello. Y todo eso ha hecho pues ese constructo, ¿no?, palabra horrible, pero que bueno, sirve para entender lo que hoy es Sevilla, ¿no? Una ciudad muy compleja, llena de múltiples interpretaciones, pero que en muchos casos es simplificada, ¿no? Es una cosa que a mí, como sevillana, no sé, me molesta y reacciono mucho contra eso, ¿no? Porque me parece una ciudad de una gran complejidad, una ciudad en la que han participado muchísimas civilizaciones, muchísimas miradas, muchísimos relatos,
y han hecho de ella pues lo que es, ¿no? Una ciudad apasionante, contradictoria, ¿no? y llena de múltiples interpretaciones. Bueno, me hubiera gustado eso que hubiéramos tenido la ilustración, pero bueno, me ha fallado la técnica, así que vayamos al siglo XVI, no pasa nada. Estaremos a tono con la época. A poca distancia de la catedral está el Alcázar, que es un palacio que fue de los reyes moros, muy bello y rico, labrado a la morisca. Tiene por todas partes hermosos mármoles y agua de pie abundantísima. Hay baños y salas y varias cámaras, por todas las cuales pasa el agua con curioso artificio y son lugares verdaderamente deliciosos para el verano. Tiene un patio lleno de naranjos y limoneros hermosísimos y dentro otros apacibles jardines, y en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol y es quizás el sitio más apacible de España. Así describía el Alcázar de Sevilla, en la Casa de la Sevilla de 1526, uno de los más importantes invitados a la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, Andrea Navallero, embajador de la República de Venecia. Navallero quedó fascinado con la ciudad, que sirvió de escenario fabuloso al enlace imperial. Pero su impresión no quedó ahí, sino que contagió su fascinación a otros viajeros que leyeron el relato que hizo de Sevilla. Una narración que incluyó en su célebre viaje a España, publicado en Venecia en 1563. Otros invitados a la boda realizaron similares narraciones sobre una ciudad que no dejó indiferente a nadie. Entre los extranjeros que acudieron al enlace estaban el propio Andrea Navallero, embajador de Venecia, Juan d'Antisco, embajador del rey de Polonia, Martín de Salinas, embajador de Fernando de Habsburgo, hermano menor del emperador, Baltasar de Castiglione, nuncio del Papa Clemente VII y autor del famoso libro que resume el espíritu del Renacimiento, El Cortesano, el embajador de Portugal Pedro de Meneses, marqués de Villarreal y encargado de acompañar a Isabel de Portugal, Guillermo de Sbarres, embajador de Margarita de Austria, tía del emperador y embajadora de los Países Bajos. Y también formó parte de la corte imperial uno de los constructores de toda una época literaria, el poeta y traductor Juan Boscán, introductor del petrarquismo en España junto a Garcilaso de la Vega y destacado protagonista de este viaje imperial. En cartas y crónicas, estos destacados personajes describieron la ciudad, al igual que sucedió con las relaciones que se realizaron del acontecimiento. El resultado fue una potentísima proyección internacional de la ciudad. Un relato sobre Sevilla en el que ya se adivinan algunas características fundamentales de lo que podríamos denominar el imaginario de la ciudad. Un imaginario de la belleza, elegancia, placenteros jardines, fastuosidad y exotismo que terminaría definiendo Sevilla hasta la actualidad. Pero volvamos a la descripción de Sevilla que hace Navallero. La narración coincidía, por cierto, con los relatos que hicieron otros viajeros ya en la Edad Media o incluso en el siglo anterior, como ocurrió con el alemán Jerónimo Münzer en su viaje por España y Portugal de 1495. Sin embargo, algo diferente ocurre en las descripciones de Sevilla a partir de 1526. Algo cambia, algo se transforma en la ciudad, un aire de urbe nueva, de un perfil distinto y hechizante. Sevilla adquiere algunas singularidades que van a determinar ese imaginario que singularizará la imagen internacional de la ciudad. Una estampa que arranca precisamente en esta época y que irá evolucionando hasta cuajar en el particularísimo imaginario de Sevilla. Una ciudad con una gran potencia de seducción para los viajeros a lo largo de los siglos. La descripción de Navallero ya señala algunas de las características que van a definir a Sevilla como lugar de destino y atracción. Por un lado está el elemento del pasado morisco que la va a convertir en escenario diferente y exótico. Sevilla era el último rincón orientalizante en Europa, al igual que Granada, la otra ciudad sobre la que gravita el enlace de los emperadores, pues allí disfrutaban de su larga luna de miel, las tornabodas. El elemento orientalizante que cita Navallero, y recuerdo la cita, un palacio que fue de los reyes moros, muy bello y rico, labrado a la morisca. Este elemento orientalizante será determinante en siglos futuros, sobre todo para los viajeros
románticos del siglo XIX. Pocas ciudades europeas tenían ese aire exótico, esta sensualidad oriental que parecía flotar en su atmósfera. El sugerente perfil de sus edificios de tiempos andalusíes será precisamente el elemento que atraiga a los viajeros románticos cuando redescubran este sur del sur de Europa, donde aún podían encontrarse lugares exóticos, apasionados, seductores, pintorescos y diferentes del norte y sus horizontes racionales. Otro símbolo de la ciudad que señala Navallero en su relato será el prestigio de su belleza. Desde muy pronto Sevilla fue un lugar asociado a la idea de paraíso, a destino de hechizante hermosura, un escenario siempre relacionado con el placer. Recordemos la frase del embajador veneciano al referirse al Alcázar: un patio lleno de naranjos y limoneros hermosísimos, y dentro otros apacibles jardines, y en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol, y es quizás el sitio más apacible de España. El don de la belleza, del placer, de la sensualidad. Pero ¿cómo era la Sevilla de 1526 y hasta qué punto determinará la construcción definitiva del imaginario de la ciudad? Los visitantes al Enlace Real descubren una ciudad moderna marcada ya por los aires americanos. Es una Sevilla transformada por los negocios de Indias a raíz de la creación de la Casa de Contratación en 1503 y la instalación del monopolio comercial con América. La Casa de la Contratación era el organismo creado por los Reyes Católicos para controlar todos los asuntos de Indias y se puede considerar como una de las instituciones pioneras del capitalismo moderno. Pero ¿por qué se decide que Sevilla sea la cabecera del negocio ultramarino? No hay que olvidar que el mar está a 80 kilómetros, unas 20 leguas de la época. Hubo desde luego razones estratégicas, y es que los puertos de la Andalucía occidental se consideraron los idóneos para las travesías transatlánticas. Se podían aprovechar los vientos alisios del verano y la corriente de Canarias en invierno, cuando tenía lugar el viaje de ida de la flota de Indias. Mientras que para el de regreso se usaban las corrientes del Golfo, Bermudas y Azores. Pero Sevilla no fue un descubrimiento de la era de los descubrimientos. Ya era un eje comercial desde época andalusí y en la Hispania romana por el tráfico con metales y el aceite en la Bética. Con la conquista cristiana se convierte en centro financiero y mercantil de Castilla con el exterior, el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Y además esa distancia de 80 kilómetros de la costa fue un aliciente, porque se convirtió en un puerto refugiado de la amenaza de enemigos y de corsarios, como se demostró más tarde con las peligrosas incursiones de piratas británicos en las costas de Cádiz. Es en ese momento cuando se inicia la época dorada de la ciudad, su siglo de oro definitivo, al convertirse en capital económica del más importante imperio de su tiempo. Además, el monopolio comercial con las Indias la hacía paso ineludible para todo aquel que quisiera hacer fortuna. Así será el lugar donde se afinquen comerciantes y mercaderes de distintos lugares del mundo, adquiriendo un perfil de ciudad cosmopolita. Y además será lugar de paso para los viajeros que pretendían embarcarse a América, por lo que su nombre aparecerá asociado a múltiples crónicas y libros de travesías. Aquel mítico puerto de Sevilla debía asombrar a todo aquel que visitara la ciudad. La llegada de la flota de Indias, descrita por múltiples cronistas, era un espectáculo fascinante. Imaginemos por un momento aquella estampa en algún momento de esas primeras décadas del siglo XVI. Crujen las maderas de los barcos del puerto. En el compás de las naos, vemos un paisaje de galeones, barcazas, carabelas, carracas, bajeles, urcas y galeras. La marinería descarga las mercancías y los metales preciosos. Suenan músicas de atabales, sacabuches y chirimías, y de las galeras se escapa un aroma de otro mundo. Admirable debía de ser ese bosque de mástiles flotando sobre el Guadalquivir, el ingenio junto a la Torre del Oro que servía para la descarga de mercancías, los arenales, el paisaje humano de careneros, arrieros y carpinteros de ribera.
¿quién no quedaría hipnotizado por semejante escena? Como escribió el historiador francés Fernand Braudel, en la Sevilla del siglo XVI latía el corazón del mundo. El propio Navallero cita este momento en su libro. Dice: está en Sevilla la casa de la contratación de Indias, donde vienen todas las cosas que se traen de aquellas partes, porque las naves no pueden descargar en otro puerto. E incluso detalla cómo era la llegada de la flota de Indias a la contratación. Continúa: al llegar la flota entra en dicha casa gran cantidad de oro, con el que se acuñan muchos doblones cada año. El quinto es para el rey, y suele casi siempre montar cerca de 100.000 ducados cada año. En 1526 ya se habían producido dos hechos fundamentales que van a marcar el destino glorioso de la Sevilla floreciente en las próximas décadas. En primer lugar, la conquista de México por Hernán Cortés en 1521, un acontecimiento que determinará el gran aluvión de riquezas de las Indias. Y por otro lado, la culminación en 1522 de la primera vuelta al mundo, que permitiría en unos años establecer la ruta comercial del Galeón de Manila, también llamada Ruta de la Nao de la China, y considerada la primera ruta de la globalización. Dos sucesos a partir de los que arranca el mito de Sevilla como referente comercial y económico de su época. Sin duda, los años 20 del siglo XVI fueron para Sevilla una década prodigiosa. Sin embargo, no será solo el esplendor económico lo que fascine a los visitantes. También lo será la ciudad como escaparate de novedades de ultramar. Sevilla era el puerto y la puerta de las tierras recién descubiertas. Y de aquí partían y llegaban las galeras y navíos de Indias que en sus bodegas traían curiosísimos frutos y animales que deslumbraban a todos. Es el arranque de lo que podríamos llamar la leyenda de la ciudad de los prodigios. En aquellos cargamentos arribaban frutos con sabores nuevos y también semillas que comenzaron a plantarse en las huertas y jardines de Sevilla. De hecho, la ciudad sería célebre por sus jardines, como ya señaló Navallero en su crónica al referirse a los del Alcázar. Pero no solo lograron fama por su belleza. De nuevo, el exotismo marca ese imaginario en construcción que se inicia en esta década de los 20. Ahí están esos jardines donde se experimenta con los nuevos frutos, como ocurre con el de Hernando Colón junto a la Puerta de Goles, o el jardín que años más tarde crearía Simón de Tobar en un predio situado en la calzada de la Cruz del Campo. En su colección de plantas exóticas orientales y americanas cultivó especies llegadas de las Indias como el nardo americano, que también se aclimató en un jardín de Sevilla. Y otras especies como la hierba del sol, el aloe, el árbol del coral o el cardo santo del Perú. Esta fama de los jardines americanos llevaría a Felipe II a enviar a un herbolario a la ciudad para que aprendiese de los jardines de Sevilla, pues el monarca proyectaba crear el primer jardín botánico de España, que fue el de Aranjuez. Por citar otra flor de nuestro imaginario, que también tiene que ver con el enlace imperial, recordemos el clavel. Carlos V introduce en España esta flor de origen persa como regalo de bodas a Isabel de Portugal. Una flor que terminaría siendo un auténtico icono, la flor más sevillana. Otro jardín huerto importante sería el de Nicolás Monardes, en la calle Sierpes. Aquel huerto se convirtió en un verdadero laboratorio de experimentación, pues aquí se plantará el primer tomate de Europa. De alguna forma fue un campo de pruebas de la ciencia botánica que Monardes relataría en su famosa obra Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina. Un libro exitoso que contó con hasta 40 ediciones en 6 idiomas y por el que el científico ganó mucho dinero, pues solo por la segunda edición se le llegaron a pagar 40.000 maravedíes. Sin duda, un envidiado bestseller del siglo XVI. En aquella Sevilla del descubrimiento arribaban las flotas de Indias con nuevos frutos y tubérculos comestibles, maíz, tomate, pimiento, piña, patata. Uno de aquellos frutos fue el cacao, que no se puso de moda hasta un siglo después, cuando se adaptó al paladar europeo
añadiéndole vainilla y azúcar y tomándolo en jícaras de plata como parte de un ritual social entre las clases altas. La patata fue otro de los alimentos que tardó en introducirse en la dieta europea. El conquistador y colonista Pedro Cieza de León envió varios tubérculos a Felipe II, pero lo cierto es que hasta el siglo XVIII no se convirtió en un producto valorado por los europeos, un fruto que forma parte de la historia europea, al haber salvado a su población de tantas hambrunas. Probablemente en las posadas del puerto de Sevilla fue donde se probó por primera vez un guiso de papas, un tomate aliñado o una jícara de humeante chocolate. Aquí llegaban los marinos del Nuevo Mundo con el paladar estragado del llamado bizcocho de la mar, podrido en las entinas de las galeras. Y seguro que en estas casas de gula se atreverían a conquistar nuevos territorios de sabores y olores, a mezclar el aceite con el maíz y la yuca, el pan candeal mojado en una sopa de ají o la pimienta de Indias. Triunfó también el maíz, el llamado trigo de las Indias, y base de la dieta de los indígenas americanos. Y sorprendieron los sabores del mamey, la guayaba, el guanábano y el plátano. Es también hermosa la historia de la piña, que el cronista Fernández de Oviedo describió así. Y cuando están amarillas, que es desde un año que se sembraron, están maduras y para comer, y algunas antes. Y es tan suave fruta que creo es una de las mejores del mundo, y de más lindo y suave color y vista. Y parecen en el gusto como los melocotones, y es carnosa como el durazno. Nuestro doctor Monardes la describió en su famosa Historia Medicinal, celebrándola por su intenso aroma. Decía: donde hay una piña madura, huele a melocotón el aposento. Sevilla se convierte así en adelantada y pionera en la historia de la gastronomía. Tampoco habría que olvidar que aquellas travesías de ultramar eran viajes de ida y de vuelta. En una orilla sorprendían los alimentos del otro lado del mundo y viceversa. Desde aquí se embarcaron los primeros cargamentos de vino y de aceite de oliva, que así se descubrió en América, y otros tantos productos como la harina, el aguardiente, las aceitunas, las alcaparras, las pasas o las almendras, además de productos textiles y manufacturados como los paños, lienzos, medias, cintas, objetos de metal, medicinas y libros. Como escribió Navallero: todo el vino y el trigo que aquí se cría se manda a las Indias, y también se envían jubones, camisas, calzas y cosas semejantes que hasta ahora no se hacen allá y de que se sacan grandes ganancias. Así, en América, Sevilla será la ciudad simbólica y de referencia del continente europeo. ¿Y qué hay de los animales que llegaban a aquel escaparate de asombros y prodigios que era el puerto de Sevilla? En las primeras descripciones de los animales del Nuevo Mundo aún pesa la importancia de los bestiarios medievales y, por supuesto, los relatos mitológicos. Ese es el imaginario que sirve para interpretar que una iguana es parecida a un dragón, o una llama, que es descrita por los cronistas como un animal en el que parecen mezclarse un camello, un asno y una jirafa. El guajalote era el nombre que los mexicas habían dado a un ave parecida a la gallina. Los españoles lo denominaron gallo de papada y parece que se prodigó en los banquetes del Nuevo Mundo. A Sevilla llegaban los frutos exóticos, pero también materias tintóreas, como la cochinilla, un insecto que seco y pulverizado sirvió como pigmento rojo en la pintura. Se llamó carmín de Indias. Y, por ejemplo, llenaría de intenso rojo los mantos de las vírgenes de Murillo, revolucionando la historia del color en el arte. Ante este sorprendente paisaje de la flora y fauna que llegaba al puerto de Sevilla, era lógico que la ciudad se convirtiera en adelantada en el comercio de libros que documentaban todas las cosas que llegaban del Nuevo Mundo. En Sevilla se prodigó el comercio de libros y sobre todo los libros científicos, los libros que iluminaron una época de progreso. Hasta una sexta parte del total de los libros científicos de España se imprimieron en Sevilla. Es el comienzo del prestigio de la ciudad como referente del humanismo. Sevilla fue conocida y reconocida por sus imprentas.
Solo hay que citar la famosa de Kronberger, que se encontraba en la actual calle Pajaritos, entonces calle del impresor. Una casa de moldes que, por cierto, llevó la primera imprenta que se instaló en América. Otra vez, Sevilla como ciudad pionera. Sin duda, en lo que destacó la Sevilla de la época fue en la edición de cartografías y obras sobre el arte de la navegación. Estos mapas revolucionaron el concepto del mundo. Las fronteras que poseían los hombres de la Edad Media habían sido borradas. Una nueva era tenía que ser dibujada en esos mapas y los libros de navegación que salieron de las imprentas sevillanas fueron los manuales en los que aprendieron los marinos europeos. Ocurrió con libros que se convirtieron en esos manuales de marinos, como ocurrió con el Arte de Navegar de Pedro de Medina, cosmógrafo de la Casa de la Contratación, o el de Martín Cortés, breve compendio de la esfera y del arte de navegar, que contó con ediciones en el extranjero. Este libro fue el favorito de los ingleses. De hecho, fue el libro de cabecera de las navegaciones de Francis Drake, cuando dio, en los años 70 del siglo XVI, la que había de ser la segunda vuelta al mundo tras la de Magallanes Elcano. Por cierto, la que durante siglos se difundió como la primera vuelta al mundo. Es curioso, fueron los segundos y encima aprendieron con libros españoles. Desgraciadamente, décadas más tarde, muchos de aquellos libros con el saber de la navegación quedaron inéditos. Y es que desvelaban informaciones que había que ocultar a los extranjeros. En la Casa de la Contratación no solo tenía lugar el control mercantil y fiscal, también se reunía todo el saber sobre los derroteros seguros y los mapas de los nuevos territorios. Era un tesoro de información de alto valor y casi secreto, por eso dejaron de imprimirse. Y por esa misma razón, el papel pionero de muchas empresas españolas quedó en el olvido. Con el tiempo, la historiografía extranjera se apropió de esas hazañas como si ellos hubieran sido los primeros. En efecto, aquí empezó a contarse el mundo de otra manera. En un mundo estático, donde las noticias corren con lentitud, Sevilla se convierte en lugar donde se difunden de forma vertiginosa los nuevos descubrimientos. Aquí están las imprentas y no hay lugar con más curiosidad en todo el reino. A ese puerto llegaba ahora todo género de mercancías, pero también historias asombrosas sobre los habitantes de aquellas tierras. También era sorprendente el relato acerca de lo que había realmente en ultramar. Todo era confusión y los mapas cambiaban con la noticia de cada viaje. Lo que se creía una isla resultaba tierra firme, y donde pensaban que había un mar, se hallaba un océano. La tarea de los cosmógrafos en la Casa de la Contratación, dibujando los mapas de tierra recién descubiertos, era trepidante. Un empeño caótico y asombrosamente incierto. En Sevilla cambiaban las reglas de la ciencia, la medicina, la geografía, la botánica, y eso era un signo de la verdadera modernidad del nuevo siglo. Es un lugar en el que comienza a repensarse el mundo. Además del aire americano que los viajeros descubren en Sevilla y que marcará los relatos de la ciudad durante siglos, estas narraciones que se hacen con motivo del enlace real también destacan un aspecto sociológico que sorprende a los que llegan. Dirá Navallero que la ciudad se halla poco poblada y casi en poder de las mujeres. Tenía razón, porque a causa de los viajes a las Indias, los hombres partían y ellas quedaban cuidando los negocios familiares. Y es cierto que fueron muchas las empresas que aparecen con nombre de mujer en la época. Otro detalle apuntado por Navallero que desvela el singular paisaje humano de Sevilla es la descripción de los indígenas de América que comienzan a verse en la ciudad. Un ambiente de mestizaje ultramarino. Dice así: también vi a algunos jóvenes de aquellas tierras que acompañaban a un fraile que había estado allí predicando para reformar las costumbres de los naturales y eran hijos de señores de aquellas tierras. Iban vestidos a su usanza, medio desnudos y solo con una especie de juboncillo o enagüetas. Tenían el cabello negro, la cara ancha, la nariz roma, casi como los circasios, pero el color tira más a ceniciento. Mostraban tener buen ingenio y vivo para todo. Este sería el paisaje humano y la atmósfera de la ciudad,
Pero ¿cómo era su aspecto en ese 1526? Por un lado hemos visto como Navallero señala uno de los perfiles evidentes que determinará la mirada a Sevilla, su carácter exótico y oriental por su pasado andalusí. Pero, al mismo tiempo, será la boda del emperador el elemento definitivo en el que comienza a transformarse la ciudad hasta convertirse en la llamada Nueva Roma. El enlace imperial es sin duda un punto de inflexión en la historia de la ciudad, un momento bisagra de cambio profundo y transformación. Es cierto que la Sevilla de comienzos del siglo XVI aún guardaba perfiles de la ciudad morisca. Contaba con muchas casas de época andalusí y de los primeros tiempos cristianos. Incluso había collaciones que recordaban la exvilia de callejones estrechos y casas hacia adentro, con delicadas celosías en los ajimeces. También quedaban huellas de las antiguas madrasas y mezquitas en su caserío, como eran los campanarios cristianos construidos sobre alminares. Incluso la catedral había conservado la torre de la antigua mezquita, a la que solo se le habían incorporado una cruz y campanas en el remate. Hasta 1568 no culminará el último cuerpo de campanas con el remate de la espectacular estatua de la Fe, la veleta del Giraldillo. Sin embargo, poco a poco había ido cambiando su rostro de ciudad medieval por el de la fabulosa Sevilla renacentista que reflejará su importancia y poderío en el imperio. En la fachada de los palacios y otros edificios civiles se comienza a labrar el estilo a la antigua, inspirado en la época clásica griega y romana, lo que terminaría llamándose estilo renacentista. Una fastuosidad que reflejaba el escaparate de los dineros y de los blasones de abolengo. No había más que pasear por la ciudad para asombrarse de la exhibición de la grandeza de las sangres o del poder de los mercaderes. Una ciudad excesiva, dada a lo teatral, que mostraba así su querencia por el espectáculo y la exhibición. Ya no eran las casas hacia adentro del urbanismo andalusí, sino la exhibición de palacios con grandes portadas en las fachadas y balcones. Esta entrada del nuevo estilo renacentista había llegado con un acontecimiento sucedido solo unos pocos años antes, en 1518. Se trata de la llamada Cruzada Pacífica que realizó a Jerusalén don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa. Este viaje será fundamental en la historia de la ciudad porque de Italia el marqués traerá las modas del Renacimiento civil. Y todos los nobles apostarán por este nuevo estilo artístico a la antigua, pues se basaba en imitar el arte clásico grecolatino. En la Casa Pilatos, el palacio de rancio abolengo de la familia Rivera, descansa ese aroma del pasado, la brisa tibia del mundo clásico, las leyendas mitológicas derramándose sobre el mármol blanquísimo de las estatuas. A partir de las bodas del emperador, la ciudad conecta con la modernidad constructora que triunfaba en Europa. Cresterías rematando los edificios, ménsulas con dioses mitológicos, escaleras monumentales, airosos voladizos sostenidos por atlantes, galerías altas con miradores de encajes con piedra. Es lo que percibió Navallero al descubrir que Sevilla en realidad le recordaba a Italia. Se parece más que ninguna otra de las de España a las ciudades de Italia. Y también destacaba que las calles eran anchas y hermosas, señalando que había contemplado algunos de los palacios mejores y más bellos de toda España. Además de la moda del estilo renacentista, en Sevilla se habían afincado mercaderes de toda procedencia, con lo que los edificios mostrarán los estilos artísticos de buena parte de Europa. Es toda esa huella cosmopolita que traían los comerciantes de Flandes, de Génova, de Francia, de Holanda, porque, como se decía popularmente en la época, es segunda maravilla un caballero en Sevilla sin rama de mercader. Pero había un edificio de gobierno fundamental que aún guardaba una estética impropia de ciudad tan moderna, ni más ni menos que donde se reunía el cabildo municipal, el Corral de los Olmos, junto a la catedral. En su visita a Sevilla, Carlos V se dio cuenta de que una ciudad de la importancia de Sevilla, la capital económica de su imperio, merecía mejores edificios del moderno Estado. También hay una intención de borrar el pasado musulmán para conectarla con el imaginario clásico y el mito de Hércules,
que resultaban adecuados al nuevo ideal humanista. Y además se enlazaba la genealogía del emperador con ese pasado grecolatino y mitológico al simbolizar su figura con la de Hércules y Julio César, fundador de la ciudad. Es el comienzo de las divisas y emblemas que entroncan la ciudad con el prestigio clásico. Así aparecen las denominaciones latinizantes del Senatus Populusque Hispalensis o el Plus Ultra. De alguna forma se crea la invención del pasado clásico de Sevilla, una idea en la que se construirá buena parte de las crónicas históricas que se escriban a lo largo de este siglo XVI. Carlos V había visto cómo ese lugar simbólico del poder de la ciudad, el Cabildo Municipal, se reunía en un espacio impropio, el antiguo Corral de los Olmos. El asistente, el alguacil mayor, los alcaldes mayores y alcaldes ordinarios compartían espacio con el Cabildo catedralicio. Por esa razón, el actual edificio del ayuntamiento comienza a labrarse poco después de las bodas y tornabodas del emperador. Sevilla por fin tenía un edificio de poder a la altura de su papel en el mundo. Poco a poco, el aire de la ciudad irá cambiando hacia ese triunfante estilo italiano, pero siempre resistirá la memoria andalusí gracias al espíritu del arte mudéjar, otra de las características principales de la ciudad. Al mismo tiempo que la atmósfera renacentista, Sevilla mostrará una sugerente y singular mezcla con el recuerdo andalusí en el ladrillo vidriado de los alarifes moros. Una deliciosa confusión que sigue siendo una marca de la ciudad contemporánea. Esta elegancia serena del Renacimiento definirá Sevilla para siempre, pero no solo se limitaba a la estética de sus edificios y el trazado urbanístico, también sucederá con otros rasgos de la ciudad que comienza a gestarse en esos mismos años, su prestigio como capital humanística. Aunque desgraciadamente tenemos que decir que hoy no nos ha quedado demasiado de esa herencia cultural. A lo largo del siglo XVI se desarrollará una atmósfera de alta cultura, un espíritu ilustrado. Como desveló nuestro querido Vicente Lleó en su libro clásico Nueva Roma, Mitología y Humanismo en el Renacimiento Sevillano, la ciudad fue centro de tertulias humanísticas y literarias. Así fue por las que se celebraron en la residencia de los condes de Gelbes, Álvaro de Portugal y Leonor de Milán, o también la que reunían en la Casa Pilatos el tercer duque de Alcalá, don Fernando Enríquez de Rivera, bajo un techo de inspiración mitológica. Una tertulia que a veces se trasladaba a la villa de la Huerta del Rey, extramuros de la ciudad, convertida en una auténtica quinta de placer al modo de las que existían en Italia. Quizás parecida a la que otro invitado a la boda del emperador, Baltasar de Castiglione, inmortalizaría en su celebrada obra El Cortesano, donde recuerda la famosa corte de Federico de Montefeltro, duque de Urbino. De la misma forma que ocurría en la corte del duque de Urbino, algunos nobles se convirtieron en mecenas de poetas y artistas. Sus salones, bibliotecas y jardines se transforman como espacio para el humanismo y los tratados de cortesanía. A lo largo del siglo aparecerá una destacada primera escuela poética sevillana con autores como Gutiérrez de Cetina, Baltasar del Alcázar, Fernando de Herrera el Divino, Francisco de Rioja, Juan de Arreguijo, Juan de Malara o Rodrigo Caro, entre otros. También contó Sevilla con acreditada fama en la existencia de numerosos gabinetes de curiosidades, como el de Argote de Molina, el de Benito Arias Montano o el del propio duque de Alcalá. Auténticas cámaras maravillosas donde se exhibían rarezas naturales traídas de América y de otros territorios. Unos espacios que podríamos considerar como el origen de los modernos museos de ciencias naturales. En esas tertulias será donde se geste el mejor espíritu del Renacimiento y donde cuajará el proyecto literario que precisamente arranca en España con motivo de las bodas del emperador. Se trata de la revolución literaria que se produce ya en la corte establecida en la Alhambra entre dos invitados al enlace. Es entonces cuando sucede el famoso encuentro entre Baltasar de Castiglione y Juan Boscán. El momento estelar de nuestra historia literaria, cuando el autor del Cortesano anima a Boscán
a que escribiese en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. Un deseo que Boscán traslada a su amigo Garcilaso de la Vega, quien sería el artífice de la inspiración en la métrica italiana que cambiaría el rumbo de la lírica española. Garcilaso se convertiría entonces en el modelo y canon para la poesía castellana a partir de este momento. Aunque habría que recordar que un poeta sevillano de una de esas tertulias humanísticas, Fernando de Herrera el Divino, sería quien años más tarde protagonizaría una guerra contra la poesía castellana clasicista que aún se aferraba a la marca de Garcilaso de la Vega. Así sucedió con su libro de crítica literaria, Obras de Garcilaso de la Vega, con anotaciones de Fernando de Herrera. Las anotaciones de Herrera eran un intento de la pujante Andalucía por sacudirse del marasmo semicolonial en el que había permanecido desde la conquista cristiana. Así, la España meridional se levanta como referencia creadora acorde con su realidad de motor socioeconómico del reino, como puerto de las riquezas en las que se apoyaba el imperio frente a Castilla la Vieja, declinante, pero oficialmente favorecida. Esa es la Sevilla de la modernidad que comienza a gestarse en los tiempos del emperador. El prestigio cultural de Sevilla también lo demuestra un acontecimiento que sucederá ya en tiempos de Felipe II, el hijo que será precisamente el fruto de estas bodas, pues parece que el monarca fue concebido en la luna de miel de los reyes en la Alhambra de Granada. Y es que esta Sevilla pujante económica y culturalmente será elegida por Felipe II para una empresa de gloria histórica: elaborar el programa decorativo de la nave capitana que luchará en la batalla de Lepanto, la famosa Galera Real, la nave capitana de don Juan de Austria. El rey encargó a Juan de Mallara y a su círculo humanístico sevillano, formado por personajes como Francisco de Medina, Fernando de Herrera, Diego Girón, Cristóbal Mosquera de Figueroa o Fray Fernando Suárez, la iconografía simbólica del libro Barco. Aquella nave, que tenía que ser victoriosa, estaba siendo decorada por los grandes ingenios de la corte con un programa decorativo y simbólico en el que estaba todo el saber de su tiempo. Claro que detrás de este fabuloso encargo a la ciudad, que era referente cultural en España, había otra historia, o quizás una triste contrahistoria. A Sevilla se le encargaba el símbolo cultural, pero la industria estaba ya al otro lado, porque en realidad la Galera Real se construiría en las atarazanas de Barcelona y no en las atarazanas de Sevilla, aunque eso ocurriría muchos años después de 1526, cuando la ciudad va perdiendo poder. Esa decadencia surge a causa del mismo río por el que había llegado la gloria. El Guadalquivir es un río que sufre las mareas. Esas mareas y las continuas riadas hicieron que se fueran acumulando en su lecho diversos sedimentos, además de los restos de barcos hundidos y los lastres y restos inservibles que arrojaban las embarcaciones para aligerar el peso. Eso hizo que con el paso de los años el fondo perdiera calado y por lo tanto fuera imposible que los galeones de gran tonelaje remontaran el curso del río. Poco a poco la ciudad entrará en decadencia, cuando pierda el monopolio comercial con América en favor de Cádiz ya en 1717. Sin embargo, en el siglo XVI, el as memorativa, delicada y exquisita, se encargó a la ciudad, que tenía fama de ornamentar las popas de los navíos y era cabeza de líricos y pintores de temas mitológicos y virtudes cristianas, que resumían todo ese espíritu del Renacimiento, aunque la ciudad caminara ya hacia una pura alegoría. Un aspecto curioso que también percibirán los invitados a la boda del emperador será una realidad que ha seguido definiendo la ciudad: el calor. Aunque la boda se celebró en primavera, los viajeros descubrieron el famoso calor de Sevilla. Así lo señalan el polaco Juan Dantisco y el embajador veneciano Andrea Navallero. Dice: yo he tenido en esta ciudad tanto calor a fines de marzo y abril que no lo he sentido mayor en Italia ni en julio ni en agosto. Verdad es que dicen que este año ha sido diverso de los demás en este punto y mayo ha sido más fresco a causa de los vientos de poniente.
Y de hecho, según la historia de la vida y hechos del emperador Carlos V de Fray Prudencio de Sandoval, la salida de Carlos V e Isabel de Portugal de Sevilla fue precisamente a causa de los grandes calores de esta ciudad. Así los reyes llegarán a Granada el 4 de junio para pasar un apacible verano en los jardines de la Alhambra. La ciudad que tributa el gran fasto de la fiesta al emperador también resulta de gran admiración para los que visitan la ciudad. En las crónicas y textos de algunos embajadores aparece de forma particular la descripción de los arcos triunfales que se levantaron para recibir primero a Isabel de Portugal y una semana después a Carlos V. Destacó el soberbio montaje de arquitecturas efímeras construido por la cuidadosa estética llena de simbologías humanísticas, de alegorías y recursos escenográficos. Sin lugar a dudas, esta asombrosa capacidad para el montaje de arquitecturas del instante será otra de las claves que definirán el imaginario de la ciudad a partir de entonces. La ciudad efímera, la voluntad de levantar escenografías para un momento sin voluntad de permanencia y la habilidad para recrear la fiesta y la celebración forman parte del alma de la ciudad. La Sevilla de la modernidad se empieza a escribir en estos comienzos del gran siglo de oro. Las bodas del emperador serán el punto culminante de un programa iconográfico que transforma la ciudad para que Sevilla entre de forma definitiva en la modernidad. De la misma forma que siglos más tarde, fastos y acontecimientos puntuales servirían para cambiar el eje de su evolución o involución. Igual que ocurrió con la Sevilla que pasó del siglo XIX al XX gracias a la Exposición Iberoamericana de 1929, o que dejó atrás ese siglo XX para adentrarse en el XXI con la Expo 92, el enlace imperial sirvió para que Sevilla dejara atrás los tiempos medievales. En estos años del emperador también será el momento en el que arranque la literatura panegírica de la ciudad, que tanto se prodigaría a lo largo del siglo de oro. El género del laus, el elogio de Sevilla, que contará con un destacado corpus en el Renacimiento, la hermosa hipérbole que plasmarían muchos de sus poetas como Fernando de Herrera y su famoso soneto a Sevilla. Reina del grande océano, dichosa, sin quien a España falta la grandeza, a quien valor, ingenio y la nobleza hacen más estimada y generosa. ¿Cuál diré que tú seas, luz hermosa de Europa? Tierra, no, que tu riqueza y gloria no se encierra en tu estrecheza. Cielo, sí, de virtud maravillosa. Oye y se espanta, y no te cree el que mira tu poder y abundancia. De tal modo, con la presencia ve menor la fama. No, ciudad, eres orbe, en ti se admira, junto cuando en las otras se derrama. Parte de España, más mejor que el todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora, creo que no se puede hacer una síntesis además literaria de la Sevilla de la época del emperador, que es la que ha hecho usted. No, al principio cometí un fallo, y es que no establecí la seña de identidad de quien nos iba a hablar. Eva Díaz Pérez, novelista, periodista, escritora y académica destacada. Ahora tienen ustedes la palabra. A partir de ese momento, si ustedes quieren comentar algo, preguntar, es el momento. Les aseguro que estaba muy bonito el PowerPoint, ¿eh? Mucha pena, porque estaba muy currado. Yo he hablado de tantos temas que no sé. Es difícil, ¿eh? Bien, si nadie. Bueno, hay alguien por ahí atrás que quiere comentar algo. Hola, buenas.
Buenas tardes. Bueno, voy a preguntar, bueno, es más una curiosidad porque tampoco puedo preguntar mucho. Cuando has estado comentando el tema de los edificios, tengo entendido, si no estoy equivocado, que este edificio en el que nos encontramos también es fruto del mercantilismo favorecido por el negocio de las Indias. Si nos podía comentar algo, un negocio o algo, más que nada una curiosidad, porque creo que no lo han nombrado, ¿no? En todos los edificios que ha ido mencionando, creo que no he escuchado creo. No sé. Gracias. Claro, es que ha sido de verdad verdaderamente difícil resumir en un ratito, ¿no? la cantidad de cosas que pasan en esta ciudad y de qué forma determinan lo que somos ahora, ¿no? Porque de verdad ha sido verdaderamente difícil porque entre el tema americano, el pasado andalusí, que precisamente es el que fascina luego a los viajes románticos, ¿no? Que eso tiene otra parte y otra lectura, el tema de esa capital humanística, de la literatura, el tema de la importancia de los mercaderes. Efectivamente estamos en un edificio que forma parte, o sea, es un símbolo de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Todo surgido a partir de esa familia de mercaderes y bueno, con ese aire del renacimiento, ¿no? que inspira el lugar, ¿no? Como si estuviéramos bajo la misma luz de ese momento que estamos conmemorando ahora. Me podría haber detenido en multitud de edificios. Me detuve en la Casa Pilato, que traía unas imágenes además muy bonitas, porque era un sitio, hombre, además también por no centrarnos demasiado en un ombliguismo de nuestra academia, ¿no? Pero pensé en ese lugar porque además era un lugar que reunía pues una de las tertulias importantes en esa ciudad y porque además ahí bueno, hay una colección, una cámara maravillosa, un gabinete de curiosidades que resumía muchas de las historias que quería contar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente tenemos el lujo, ¿no? De estar en un lugar que en realidad forma parte de ese imaginario, ¿no? Que se empieza a construir a partir de ese siglo XVI. Yo creo que las bodas del emperador, o sea, ese acontecimiento bueno, que algunas personas han dicho, bueno, no es simplemente una boda no es. Es un acontecimiento. Yo señalaba la importancia que tuvo en la ciudad y lo comparaba, no de forma gratuita, con la Expo del 29 y la exposición del 92. Aquí, no sé por qué, no me gusta. Me encantaría que nuestra evolución fuera una construcción más sólida y más seria, ¿no? Pero bueno, funcionamos a golpe de conmemoraciones y se impulsan las cosas así. Bueno, pues bendita sea esa boda que se celebró aquí, que por otro lado señalaba la importancia que ya tenía y que iba a tener la ciudad. Entonces, a mí me parece que estar celebrando, como estamos haciendo en la academia y como, bueno, muchísimas cosas que se han hecho en la ciudad, me parece que es muy oportuno porque verdaderamente es un momento estelar de nuestra historia. Es decir, no solamente una boda, sino que aquí confluyen muchas cosas y yo creo que cambia absolutamente el rumbo de la historia de la ciudad. En estilos artísticos, construcción urbanística, en impulso a la cultura, en importancia económica, muchísimas cosas. Entonces, pues sí, efectivamente, volviendo otra vez al lugar, tenemos el privilegio de estar hablando sobre un contenido, pero también el escenario pues forma parte de forma absolutamente inspiradora pues de lo que estamos hablando. Tenemos la suerte de no tener una sala aséptica, higiénica, moderna, por eso a lo mejor no nos funciona. Les aseguro les aseguro que tenemos además hemos reforzado nuestra parte tecnológica bastante bien, se graban las cosas, tenemos los ordenadores nuevos, pero bueno, no sé qué nos ha pasado, o qué me ha pasado a mí, porque el resto de los conferenciantes han podido mostrar sus ilustraciones, pues ya está. Yo he intentado adornar con la literatura a lo mejor lo que me ha faltado en iconografía, que le vamos a hacer. Así que... Enhorabuena por tu conferencia. Me gustaría ver si puedes abundar sobre el poder de la mujer en la Sevilla de teatro. Ya Enrique Tabina nos había contado un elevado porcentaje de los protocolos notariales lo firmaban las señoras. Efectivamente, Pablo, y tú sabes que además efectivamente la huella que dejan los documentos notariales
mí me sirve muchísimo, y bueno, a los historiadores y a los novelistas precisamente, para descubrir ese itinerario de la realidad, esas circunstancias, esa radiografía sociológica. Y es verdad que llama la atención de Navallero porque es cierto que hay muchísimas ocasiones en las que las empresas están registradas a nombre de mujeres. Es muy llamativo, por ejemplo, en el caso de las imprentas, que es verdad que la ciudad en ese momento, las imprentas son muy importantes, lo va a seguir siendo durante bastante tiempo, y hay muchísimas mujeres bueno, que por la lógica de la ciudad, es decir, es el lugar del que parten muchos viajeros, tanto marinos como bueno, personas que emprenden ese viaje en busca de mejor fortuna, y las mujeres se quedan aquí a cargo de los negocios familiares. Entonces es muy llamativo y yo creo que eso singulariza la ciudad, es decir, la convierte en diferente, por eso le llama la atención a Navallero, que por cierto viene de una ciudad, Venecia, que es una ciudad en primera línea en esa época y donde este tipo de cosas a lo mejor no le debía sorprender demasiado, porque entonces Venecia es de las ciudades más avanzadas, ¿no? Y en el caso de las imprentas, por ejemplo, pues mucho más. Pero a mí siempre me ha llamado la atención y es verdad que en los rastros notariales aparece eso como algo muy significativo, ¿no? Yo recuerdo, incluso investigando la figura de Feliciana Enríquez de Guzmán, que es una escritora y dramaturga del siglo XVII, que ya emprende una serie de negocios con su marido, o sea, en este caso no es una opción en la que ella se queda sola porque el marido se va de viaje, pero sí hay algún comentario sobre este aspecto. Era como una cosa absolutamente natural, no resultaba extraña. Entonces me parece que es curioso, que la ciudad tiene ahí una singularidad sorprendente, ¿no? Entonces, pues, en fin, yo creo que Navallero, a mí es que me encanta el relato que hace él, porque es de una capacidad de observación muy, muy interesante, y yo creo que ese relato, aparte de las relaciones y crónicas que se hacen, que no he entrado en ese detalle, porque si no, bueno, en el texto que editemos en el boletín lo haré, pero sí es verdad que en el texto de Navallero y en las relaciones y crónicas que se hacen, hay una proyección de la ciudad muy interesante, porque es verdad que es una ciudad para el asombro, es decir, no es una ciudad cualquiera, es una ciudad en la que están sucediendo cosas, como decía, muy vertiginosas. Es una ciudad muy moderna en ese aspecto, parece que estamos como ahora, que todo pasa rápido, pues la Sevilla del siglo XVI pasaban las cosas a un ritmo que no era el normal de aquella época. Sí, era una época, pero aquí llegaban de las Indias las noticias de forma tan veloz y tan vertiginosa que constantemente cambiaban las noticias, como si fuera la nueva edición o hay que actualizar. El F5 de la Sevilla del siglo XVI era tremendo, ¿no? Entonces, me parece que es una ciudad muy curiosa y que por eso llama la atención. Aparte, por supuesto, del pasado que tenía, es decir, no era una ciudad que empezaba de nueva, ¿no? Sino incluso en el tema comercial, una ciudad que ya tenía una potencia y una proyección desde muchos siglos antes. Entonces, yo creo que eso, que efectivamente el tema de las mujeres es un tema muy curioso. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias por su conferencia. Yo no soy historiador, soy un aficionado nada más. Quisiera hacer una pregunta y pedirle disculpas por si la pregunta no es interesante. Con todo lo que significó Sevilla en la boda de Carlos V y Isabel de Portugal, todo ese elogio que nos ha dado de esta ciudad, lo que significó cultural, políticamente, social, históricamente y económicamente, la capital ¿por qué no se hizo la Sevilla capital del imperio? Felipe II se llevó a Valladolid. ¿Qué hubiera significado para el imperio si Felipe II se hubiera venido aquí a Sevilla? Esa es mi pregunta, no sé si... La comparto totalmente, ¿no? Es verdad que es la única vez, ¿verdad? Que viene Carlos V, la única vez que visita su reino, su Andalucía. Felipe II viene solamente una vez. Y fíjense, es el siglo potente. Indudablemente era la capital económica del imperio, pero bueno,
efectivamente no sucedió, no se convirtió en la capital, en una época en la que se estaba debatiendo cuál debía de ser la capital, o sea que no era un caso ya como absolutamente confirmado, con una tradición, sino que era un momento en el que podía haber sucedido. Yo no lo sé, yo vamos, desde las lecturas que hago y tal, tampoco tengo una interpretación absolutamente clara, pero sí que podría haber sido, sobre todo porque el momento dulce de Sevilla es el momento en el que es una potencia económica, estratégicamente creo que está bien situada, y bueno, la decisión que se tomó de Madrid, yo siempre, no sé, parece que estaría aquí de Madrid, pero siempre he pensado que no lo entiendo mucho porque Felipe II decide eso, pero bueno, pues fue así, ¿no? Y es curioso que además esos dos reyes visitan solo en una ocasión la ciudad, ¿no? Bueno, Carlos V en 1526 y Felipe II en 1570, ¿no? 70. O sea que es muy, muy sorprendente, la verdad. No lo sé, comparto la misma curiosidad y la misma inquietud y yo no tengo respuesta. Es muy difícil interpretar a las ciudades porque tienen muchas variantes y sintetizarlas es muy difícil. Woody Allen con Nueva York, René Clay con París, pero yo creo que Sevilla ya ha encontrado su verdadera intérprete, que es Eva Díaz Pérez. En la bibliografía ni en la historia de Sevilla una interpretación tan elegante, tan incluso femenina, ¿no? Como la que nos muestra con tu obra. Y ya en la novela Hijo del Mediodía hay un personaje que habla de eso, de la interpretación. Es muy difícil y tú lo has conseguido. Creo que ya Sevilla tiene su intérprete. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo el cariño y la complicidad, pero bueno, yo lo único que he intentado es eso, bueno, siendo de Sevilla, aportar una lectura más, una lectura a lo mejor que es una lectura de este tiempo, o no lo sé, a lo mejor es correcta o no es correcta. Es una lectura fascinada con la ciudad, pero al mismo tiempo yo creo que también muy crítica con la ciudad. Creo que se evoluciona también con una crítica constructiva. Y bueno, con las armas que siempre tengo, que son las de la memoria, la historia y la literatura, ¿no? Que eso, y leyendo a los que me han precedido, sobre todo a estos magníficos investigadores de los que estoy reunida, por ejemplo, en mi querida academia, que son las personas de las que aprendo, de las que he aprendido, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo he pasado muy bien con la biografía de Sevilla, estoy muy contenta y pienso que es una pequeña aportación. No sé si aportará algo a la ciudad, en todo caso, pues bueno, ahí está. Y no sé, yo me lo he pasado muy bien y yo creo que los lectores también creo que participan de eso. Hemos hecho incluso paseos también, porque es un libro muy que se lee pero que también se vive, ¿no? Y se recorre la ciudad con ese libro. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, esta Sevilla del siglo XVI, ¿no? También se pasea por esa Sevilla del siglo XVI y sobre todo lo que he intentado es también una defensa de la ciudad, o sea, hay una lectura de amor a la ciudad, porque creo que es una ciudad que en muchos casos está muy maltratada. Es una ciudad muy maltratada por la gente de fuera y el que viene de fuera tiene una visión muy de usar y tirar de la ciudad, muy, no sé, un tema folclórico, tópico, kitsch, y pues es una ciudad intensamente, muy compleja, con muchísimas lecturas. ¿Cómo se cuenta así esta ciudad? Entonces, también nace de esa necesidad como sevillana de contar mi ciudad, no sé si de una forma completa, pero al menos como yo la entiendo. O sea, hay una reivindicación también
En ese sentido es un libro político, ¿no? Comprometido políticamente, entendiendo la política como activismo, ¿no? Como defensa, como, en fin, una cosa comprometida. Y bueno, ahí está ese libro, que como ya ha salido una croniquilla que ha hecho Paquiño, que comenté ayer, o sea, el otro día en un club de lectura en el que estuve, que había escrito casi 500 páginas y me había quedado corta, pero es que me he quedado corta porque verdaderamente es una ciudad que tiene muchísimo por contar y que todavía, bueno, yo creo, a mí me apetece seguir escribiendo mucho sobre la ciudad, no quedarme solo aquí, porque creo que es importante mirar siempre afuera y precisamente viajando y yendo fuera y volviendo es cuando encuentras la verdadera interpretación de la ciudad. En todo caso, como la ciudad del 16, que era una ciudad profundamente cosmopolita, donde donde paseabas por la calle, ibas andando y sonaban idiomas de todos sitios, ¿no? Donde veías el rastro de mercaderes de todas épocas, ¿no? Esa ciudad cosmopolita, la verdadera Sevilla, la que yo siempre reivindico. Pero la verdadera Sevilla no turística como lo que estamos viendo, sino de verdad otra cosa, no esto, no esa Sevilla de Usanti. Gracias, Rafael. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien, entonces despedimos aquí esta sesión de hoy, agradeciendo vuestra asistencia y agradeciendo a Eva su charla, su conferencia, y les emplazo para la última sesión, la del miércoles que viene, que cierra ya el ciclo sobre Sevilla y la boda del Emperador. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.